Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquella ocasión, se acercaron unos fariseos a decirle: «Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él contestó: «Vayan a decirle a ese zorro: hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término. Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas, pero no han querido? Su casa se les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo, como nadie, era consciente de que su último viaje sería a la ciudad santa de Jerusalén, donde a la postre ofrendaría su vida sacrificialmente como expiación y para la salvación de los hombres y mujeres del mundo entero. Conocía de las tensiones internas que habían en la ciudad sobre su figura. Algunos grupos sociales, fariseos, saduceos, el mismo Sanedrín, los sumos sacerdotes, todos de alguna manera miraban con sospecha la imagen de Jesús. Pero esto había llegado incluso a la figura de Herodes. Algunos espontáneos le dirán al Señor que Él le busca para matarle. Pero Jesús, en un acto de parresía, de sinceridad consigo mismo, reconoce que tiene que llegar a Jerusalén aún a sabiendas de que allí se le busca para matarle, y enviará esta razón afirmando y expresándose del gobernante como ese zorro, ese astuto. Le dirá al emisario: hoy y mañana seguiré curando y expulsando demonios. Pasado mañana llegaré a mi término. Por esta misma circunstancia de la próxima muerte de Jesucristo, lo lleva a un lamento interior, a un pensamiento en voz alta: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se vienen a ti, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina cuando está clueca reúne a sus pollitos bajo sus alas? Pero no has querido, por eso tu casa quedará vacía. Son las palabras entrañablemente queridas de Jesucristo, hablando de la ciudad que lo vio hacer grandes obras, pero también que le verá y será testigo de la obra máxima, la entrega de su propia vida por amor. En esta misma línea evangélica se encuentra el precioso texto paulino de la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 31 y siguientes. Sin lugar a dudas es una de las páginas más emotivas, no solo de la teología de Pablo, sino de todo el Nuevo Testamento y, si se quiere, de la Biblia misma. Afirmará Pablo en ese camino a Roma, en esas dificultades, persecuciones, incomprensiones que sabe que va a afrontar como las mismas que vivió Jesucristo camino de Jerusalén, y Pablo se dará consuelo a sí mismo y a los suyos afirmando: si Dios está conmigo y con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y se hace una profunda reflexión en medio de una tristeza que lo embargaba. Si Dios, que no perdonó a su propio Hijo, entregándolo a la muerte en la cruz, para darnos la salvación a todos nosotros, ¿cómo nos dará toda la vida precisamente con Cristo? Y luego afirmará sobre esa amenaza: abandona a Cristo, abandona su doctrina, eres perseguido por Él, sepárate de Él. Y Pablo a sus seguidores dirá: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Enunciará un elenco de situaciones humanas, existenciales, todas ellas dolorosas, situaciones límites,
que lejos de alejarlo del amor de Jesucristo, fortalecen el mismo. Hablará de la aflicción, la tristeza, hablará de la angustia, las persecuciones que ha sufrido, el hambre que ha vivido, la desnudez, el peligro, la espada. Pero él mismo se responderá: en todo esto vencemos fácilmente si nos sentimos experimentados por Cristo, por aquel que nos ha amado. Y culminará su reflexión diciendo: estoy muy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el tiempo presente, ni el futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá jamás apartarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor de todos nosotros. Una página ciertamente sublime, épica, heroica, emotiva, absolutamente conmovedora, que nos muestra cómo el apóstol, en medio de las más terribles pruebas, en medio de las situaciones existenciales más exigentes, se consuela a sí mismo y a los suyos reconociendo que el amor de Dios, y desde el amor de Dios manifestado en Jesucristo, todo lo podemos superar. Pablo se dirige de alguna manera previendo la situación de abatimiento de los suyos cuando sea apresado y cuando sea ejecutado, cuando sea sentenciado. Y en el fondo es, siguiendo la línea tanto del Evangelio de hoy como de la primera lectura, el destino del discípulo, ir entregando progresivamente su propia vida, recordando el sabio apotegma bíblico que reza así: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierde, el que entregue su vida, la salvará, la dará para la salvación eterna. No es realista pensar que un discípulo de Jesucristo puede vivir sin incomprensiones, sin persecuciones, sin desengaños, sin luchas interiores. No es realista. Pero también no es realista pensar que Dios nos abandona en medio de estas situaciones límites de la existencia personal. Al contrario, en medio de las pruebas de la vida, es el amor incondicional de Dios manifestado en Cristo Jesús el que supera toda tristeza, toda angustia personal, toda persecución de terceras personas, limitaciones económicas como el hambre, la desnudez, o aún el peligro de muerte. En todo esto vencemos y permanecemos fieles a Cristo gracias a que hemos experimentado su amor y sabemos que Él nunca nos faltará, Él nunca nos abandonará. Hermosas páginas tanto de la primera lectura como del Evangelio de hoy, y pedimos esa gracia de saberlas meditar en nuestro corazón y saber que por más que hayan contradicciones en la vida, al final, siempre triunfará el amor incondicional, el amor inquebrantable de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Amén. El Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Señor, Hosana.
Pablo se dará consuelo a sí mismo y a los suyos afirmando: si Dios está conmigo y con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y se hace una profunda reflexión en medio de una tristeza que lo embargaba. Si Dios, que no perdonó a su propio Hijo, entregándolo a la muerte en la cruz, para darnos la salvación a todos nosotros, ¿cómo nos dará toda la vida precisamente con Cristo? Y luego afirmará sobre esa amenaza: abandona a Cristo, abandona su doctrina, eres perseguido por Él, sepárate de Él. Y Pablo a sus seguidores dirá: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Y enunciará un elenco de situaciones humanas, existenciales, todas ellas dolorosas, situaciones límites, que lejos de alejarlo del amor de Jesucristo, fortalecen el mismo. Hablará de la aflicción, la tristeza, hablará de la angustia, las persecuciones que ha sufrido, el hambre que ha vivido, la desnudez, el peligro, la espada. Pero él mismo se responderá: en todo esto vencemos fácilmente si nos sentimos experimentados por Cristo, por aquel. Jesucristo, como nadie, era consciente de que su último viaje sería a la ciudad santa de Jerusalén, donde a la postre ofrendaría su vida sacrificialmente como expiación y para la salvación de los hombres y mujeres del mundo entero. Conocía de las tensiones internas que habían en la ciudad sobre su figura. Algunos grupos sociales, fariseos, saduceos, el mismo Sanedrín, los sumos sacerdotes, todos de alguna manera miraban con sospecha la imagen de Jesús. Pero esto había llegado incluso a la figura de Herodes. Algunos espontáneos le dirán al Señor que Él le busca para matarle. Pero Jesús, en un acto de parresía, de sinceridad consigo mismo, reconoce que tiene que llegar a Jerusalén aún a sabiendas de que allí se le busca para matarle, y enviará esta razón afirmando y expresándose del gobernante como ese zorro, ese astuto. Le dirá al emisario: hoy y mañana seguiré curando y expulsando demonios, pasado mañana llegaré a mi término. Por esta misma circunstancia de la próxima muerte de Jesucristo, lo lleva a un lamento interior, a un pensamiento en voz alta: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se vienen a ti, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina cuando está clueca reúne a sus pollitos bajo sus alas? Pero no has querido, por eso tu casa quedará vacía. Son las palabras entrañablemente queridas de Jesucristo, hablando de la ciudad que lo vio hacer grandes obras, pero también que le verá y será testigo de la obra máxima, la entrega de su propia vida por amor. En esta misma línea evangélica se encuentra el precioso texto paulino de la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 31 y siguientes. Sin lugar a dudas es una de las páginas más emotivas, no solo de la teología de Pablo, sino de todo el Nuevo Testamento y, si se quiere, de la Biblia misma. Afirmará Pablo en ese camino a Roma, en esas dificultades, persecuciones, incomprensiones que sabe que va a afrontar, como las mismas que vivió Jesucristo camino de Jerusalén, y para el que nos ha amado. Y culminará su reflexión diciendo: estoy muy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el tiempo presente, ni el futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá jamás apartarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor de todos nosotros. Una página ciertamente sublime, épica, heroica, emotiva, absolutamente conmovedora, que nos muestra cómo el apóstol, en medio de las más terribles pruebas, en medio de las situaciones existenciales más exigentes,
se consuela a sí mismo y a los suyos reconociendo que el amor de Dios y desde el amor de Dios manifestado en Jesucristo, todo lo podemos superar. Pablo se dirige de alguna manera previendo la situación de abatimiento de los suyos cuando sea apresado y cuando sea ejecutado, cuando sea sentenciado. Y en el fondo es, siguiendo la línea tanto del Evangelio de hoy como de la primera lectura, el destino del discípulo, ir entregando progresivamente su propia vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquella ocasión, se acercaron unos fariseos a decirle: «Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él contestó: «Vayan a decirle a ese zorro: hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término. Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas, pero no han querido? Su casa se les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.